Boku no Hero reacciona a los multiversos. Capítulo 1. Que empiece la diversión. Nos encontramos en un espacio en el vasto cosmos, donde se podía ver en un espacio a un ser que se encontraba con una expresión muy aburrida en su rostro, que rogaba que lo mataran para tener algo que pensar que no sea el aburrimiento, pero en eso el ser abre los ojos, simbolizando que al fin tenía la solución para combatir su aburrimiento. Al fin lo tengo, sé que me sacara de esta mierda de aburrimiento que sufro, lo decía el ser con gran euforía, algo que lo hizo caerse de la silla en la que estaba sentado, pero recobrándose rápido para ver su tablero donde vigilaba los multiversos. Después de un tiempo de vigilar los multiversos, llegó el momento que me tome un descanso, y qué mejor forma de descansar que los personajes de un multiverso reaccionen a sus múltiples realidades. ¿Pero cuál? Lo decía el ser con duda hasta que se prendió una bombilla en su cabeza. Qué mejor que traer a ese mundo de héroes y villanos, llamado Boku no Hero Academia, es una excelente idea. Lo haré, el universo hasta que lo encontró y lo seleccionó para después chasquear sus dedos, haciendo que el lugar donde estaba se distorsione formando una sala de cine, para después en cada silla aparezca un portal trayendo a los personajes de Boku no Hero. Estaban los villanos y los héroes, Eri, Kota, la familia de los Shield, las Pussycats, la clase 1A y 1B, los familiares de Todoroki, Bakugou y Midoriya. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Lo había dicho All Might en su forma anoréxica XD, no lo sé All Might, pero esto es muy raro. Hasta que All Might vio a su lado izquierdo a los villanos, exclamaba All Might con gran hostilidad a los antes mencionados, haciendo que los demás héroes miren a los villanos y los mismos vean a los héroes, teniendo en claro ambos bandos en partirse la madre, pero en eso apareció el ser enfrente de ellos flotando. Oigan, por favor no se vayan a partir la madre entre ustedes. ¿Quién eres tú? Responde, ¿estás con los villanos o qué? Lo decía Endeavor con gran furia en su rostro. En eso el ser levanta la mano para cerrarla haciendo que la boca de Endeavor desaparezca, haciendo que este se enoje pero sin emitir ningún sonido alguno, algo que alarmó a los héroes y sorprendió a los villanos. Te digo una cosa Endeavor, a mí no me puedes decir qué hacer, porque no tienes ni siquiera el poder para mandarme, y mejor te daré un consejo. Cierra la puta boca y de antemano se lo digo a todos, no me molesten si no habrá graves consecuencias, ¿entendieron? Ante estas palabras dichas por el ser, todos decidieron quedarse callados y dejar cualquier hostilidad, porque la persona que estaba frente a ellos estaba soltando un aura muy aplastante que los obligó a obedecerlo. Pero en el silencio que se formó un brócoli decidió hablar. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Lo había dicho un poco nervioso y asustado. Tranquilos, no les voy a hacer nada, pueden preguntarme lo que quieran, solo no me hagan enojar, lo decía el ser para volver a chasquear los dedos, haciendo que Endeavor vuelva a tener su boca. Ahora entendía que debía quedarse callado. Dígame quién es usted y por qué nos trajo aquí, lo decía Izuku ya más tranquilo. Bueno, permítame presentarme, mi nombre es Arthur, y soy un guardián de los multiversos que vigila la estabilidad de los multiversos. ¿Eres un dios o algo así porque fuiste capaz de traernos a todos a este lugar? Lo había dicho All for One, con tranquilidad. Así es mi estimado pelón, pero no soy un dios como tal, soy un ser con poder divino pero no soy un dios como tal, solo soy un guardián de los multiversos, que solo se encarga de que el multiverso tenga un balance y mantener la estabilidad. Podemos intervenir si como sabes, si hay un desbalance nosotros lo arreglaremos. Y respondiendo a la otra pregunta, ¿se acuerdan que puedo intervenir en el problema que tenga un multiverso? Pues en este caso no es porque su multiverso tenga un problema, sino que el suyo está estable. Los traje aquí para que reaccionen a las múltiples realidades de su multiverso, pero siempre un multiverso tiene un pilar en el cual le da las bases para mantenerse y prosperar, y reaccionaremos a las múltiples realidades de ese pilar, pero no solo eso sino que también otros multiversos. ¿Y quién es ese pilar de nuestro multiverso? Lo decía el director Nezu, el pilar de su multiverso es Izuku Midoriya. Al escuchar eso todos voltearon a ver al peliverde, el cual estaba demasiado nervioso por todas las miradas. ¿Qué mierda? ¿Como que el nerd es el pilar del multiverso? No puede ser que una basura de la clase 1 sea un pilar, lo habían dicho Monoma y Bakugou con indignación, pero en eso los dos notaron la mirada de Arthur que refleja que cerraran el hocico o si no aténgase a las consecuencias. Esto hizo que Monoma se espantara y Bakugou rechinara los dientes. Así que, ¿qué me dicen? Así, por cierto, casi se me olvida, desactive sus quirks así que ni se les ocurra agarrarse a putazos, solo
solo yo me los puedo chingar, pero bueno, pongan ojos en la pantalla. Espere, ¿qué pasará con nuestro multiverso sin nuestra presencia? Lo había dicho All Might con mucha preocupación. Concuerdo contigo, All Might, ¿qué pasará con nuestra realidad? Lo decía Aizawa con seriedad. Tienen razón, es otra cosa que pase por alto, como debo cuidar los multiversos y vigilarlos, congele el tiempo de su realidad para que no ocurra un desbalance, así que todos tranquilos, lo decía Arthur para calmar a todos, algo que funcionó. Ahora ojos a la pantalla, en la pantalla. Podemos ver a un peliverde caminando con una mirada decaída en su rostro, sosteniendo una libreta quemada entre sus manos, porque está triste Deku-kun, lo había dicho Uraraka preocupada. Es que Midoriya está siendo molestado en su colegio, por Katsuki Bakugou. ¿Cómo te atreves a molestar al dulce Izuku, tu maldito Katsuki? Lo decía Mitsuki dándole un golpe a Bakugou. Cállate maldita bruja, a mí me respetas mocoso. A todos les cayó una gota de sudor por la escena, pero volvieron sus ojos a la pantalla. Porque no poseo un Kirk, la verdad merece la pena continuar con mi sueño. ¿Pero qué estás diciendo, Izuku? Claro que lograrás tu sueño, solo tienes que luchar más que los demás. Lo lograré, lo había dicho Izuku motivándose a sí mismo caminando más determinado. Me alegra que el joven Midoriya quiera cumplir su sueño, lo decía All Might en su mente con una sonrisa. En la pantalla se puede ver a Izuku pasando por una tienda de libros, viéndola con interés. Creo que será una buena idea leer un libro, hace tiempo que no leo uno, lo decía Izuku para entrar a la tienda y ponerse a ver todos los libros que podía. Mientras estaba buscando un libro, en eso vio un libro que era de pasta roja con letras en oro algo gastadas, era un libro muy viejo. Teorías y hallazgos de la ciencia, 1950-1990. ¿Qué título? Es muy viejo el libro porque estará aquí. Tengo curiosidad qué contiene, lo decía Izuku para irse a la caja a pagar. Disculpe, ¿cuánto cuesta el libro, joven? Vaya, pocos jóvenes les interesa la lectura. Ese libro ya no lo necesito, puedes llevártelo, no tengo problema. Gracias señor, cuídese. Igualmente joven. En eso Izuku sale del negocio para irse al parque. Al llegar él se sienta en una banca y abre el libro y se pone a leer. Vaya. Me interesa ese libro que de seguro contiene todo tipo de conocimientos científicos de todo tipo, lo decía David Shield. Tienes razón papá, ¿por qué Izuku le interesó ese libro? Exclamaba Melissa Shield con curiosidad. En la pantalla se puede ver que el tiempo ya pasó, ya era tarde, pero Izuku tenía sus ojos muy concentrado en el libro con un brillo en sus ojos. Teoría de la relatividad, corriente alterna, gravedad, electromagnetismo, magnetismo, energía eléctrica, energía nuclear. Esto es increíble porque nunca me di cuenta de este maravilloso mundo. Tengo que crear algo que impacte al mundo. La verdad no sé si quiero seguir siendo un héroe. Desde eso Izuku salió corriendo. Pero que Izuku poniendo en verdad en tela de duda su sueño, lo decía All Might siendo apoyado por los alumnos del 1A, incluso Bakugou estaba sorprendido por todo lo que escuchó. El nerd que conoció estaba dejando su sueño, así como si nada. Time skip. 2 semanas después. Podemos ver a Izuku en un campo muy amplio con una pizarra anotando múltiples fórmulas matemáticas y en una mesa se podía ver una especie de máquina con la que parecía ser una especie de antena de recepción, con una especie de tubo que estaba en medio del platillo. ¿Qué es eso que está haciendo el joven Midoriya? Lo decía All Might con mucha intriga. Vaya, me sorprende que Midoriya haya anotado todas esas fórmulas matemáticas él solo, se nota que va en serio con su investigación, lo decía Melissa muy interesada, en la pantalla. Al fin lo conseguí, crear mi primer dispositivo creado por mí, llegó la hora de probarlo. En eso Izuku activa con un interruptor que hace que la máquina absorba la luz del sol, haciendo que brille y la energía se concentre en el tubo para después este dispare un rayo de energía que impacta con la roca que tenía enfrente, que era grande, destruyendo la roca. Ante esto sorprendió a todos los presentes por la fuerza del disparo. Esta cosa destrozó la roca. A pesar de ser una máquina de tamaño medio, destruyó la enorme roca con gran potencia, concentrando la energía del sol en un punto para dispararlo en un rayo de energía concentrada. Es un gran y poderoso bebé, lo decía Mei Hatsume con gran asombro en sus ojos. Debo decir que Midoriya es un genio al crear una máquina de tal potencia, lo decía Melissa con gran asombro de ver la potencia de ese rayo. De regreso a la pantalla. ¡Viva! Al fin mi invento funcionó, me resultó beneficioso vender todas mis cosas de All Might, me trajeron muy buenos ingresos para financiar mis experimentos y valió cada jodido centavo, gracias a que me inspiré en el rayo de la muerte de Nikola Tesla para hacer mi versión, el cañón solar. La ciencia es increíble como es, que hemos abandonado esto por los Kirk. Me pregunto por qué la ciencia trabaja para los Quirks durante muchos años, yo pienso cambiar eso, ya no quiero ser un héroe. No, Nine, niet.
sino que me convertiré en el científico más grande que el mundo haya conocido, y demostraré que la ciencia es superior a los quirks, haré que los quirks trabajen para la ciencia, cambiaré esta realidad, que está frente a mí, lo decía Izuku mirando al horizonte con los brazos extendidos mientras el viento lo golpeaba. Ante estas palabras de Izuku, todos estaban sorprendidos por escuchar esas palabras de que el peliverde abandonó su sueño de ser un héroe por ser un científico, como que el joven Midoriya abandonó su principal sueño, lo decía All Might con mucho impacto, ni siquiera sé yo por qué abandoné mi sueño en esa realidad, lo decía Izuku igual de consternado, como mierda que el nerd abandonó su sueño, esto es jodidamente diferente a lo que he visto, lo decía Bakugou en su mente muy asombrado por escuchar de Izuku esas palabras, al igual que sus compañeros. En la pantalla. Time skip. Podemos ver a una chica corriendo con una pieza que desprendía una energía, al verla bien pudieron notar que era Mei. Mei, ¿qué haces corriendo? Pareces agitada. La verdad no sé por qué estoy muy agitada, aunque no me sorprende porque siempre he sido así, lo decía Mei con una sonrisa. En la pantalla se podía ver a Mei llegando a una amplia sala donde se podía ver a muchas personas tiradas en el suelo, entre esas personas reconocieron a una. Papá, ¿qué haces ahí? Lo decía Melissa asombrada al ver a su padre ahí. No lo sé cariño, tal vez sea algo importante porque hay bastantes científicos en esa sala. Vaya Izuku, parece que los científicos no pueden con nuestro ritmo, aquí te traigo la última celda de energía para tu invento, lo decía Mei viendo al antes mencionado que estaba escribiendo unas últimas fórmulas mientras estaba en una escalera. Por fin ya terminé, pero antes, lo decía Izuku bajándose de la escalera, ¿que acaso la chica que amo no me va a dar un último abrazo? Lo decía Izuku extendiendo sus brazos. En eso Mei comienza a correr y se lanza a los brazos de Izuku abrazándola y dándole vueltas. Gracias amor por traerme la última celda de energía, al fin mi invento podrá salvar muchas vidas estoy seguro, lo decía Izuku para agarrar la celda. Sé que mi científico número 1, siempre logras hacer lo impensable, lo decía Mei dándole un beso a Izuku el cual corresponde. En eso Izuku se va con dirección a una puerta automática. Fuera de la pantalla. ¿Pero qué cómo? ¿Cómo es esto posible que Izuku esté saliendo con Mei? Lo decía Uraraka asombrada y levemente celosa. Sí, mi bebé tiene novia, lo decía Inko con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Que ese? Soy novio de Mei, lo decía Izuku muy rojo. Vaya, eso no me lo esperaba, pero Midoriya no es un mal chico, es muy lindo y le agradan mis inventos, lo decía Mei levemente sonrojada por la escena que estaba montando su otra yo. Y dígame Arthur, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo terminó así esto en lo que estamos viendo? Lo decía Izuku muy seriamente a Arthur. Bueno, cálmese mama oruga, sobre cómo terminaron, pues Izuku terminó abandonando su sueño de ser un héroe, para ahora de ser un científico, estudiando todo tipo de materias en avanzado, creando y experimentando, siendo conocido como el joven más inteligente de todo Japón, contando con un IQ formado de 200, ganando múltiples premios a su inteligencia y descubrimientos científicos. Muchos científicos lo apodaron, el genio loco, por sus raros experimentos e investigaciones y descubrimientos que iban más allá, siendo un joven muy influyente, hasta que la UA le dio la petición de trabajar en la UA, él no se negó y desde ese momento conoció a Mei. Al final su amor por la mecánica y los descubrimientos científicos, los unió, terminando enamorándose y los dos apoyándose mutuamente teniéndose una gran confianza. Continuó todo en paz, hasta que la sociedad de héroes cayó, nadie confiaba en los héroes, All for One tomaba el control poco a poco, los pocos héroes que quedaban intentaron detenerlo, no pudieron pero si estaban ganando tiempo para qué, y también me sorprende de cómo terminó ese mundo, lo decía All Might apretando los puños de impotencia al igual que los demás héroes. Vaya, al parecer estoy conquistando todo Japón y no solo eso también la sociedad cayó, esto la verdad me llena de satisfacción saber esta información. Lo decía el mismo All for One con una gran sonrisa, que puso tensos a los héroes. Bueno, y el por qué ganar tiempo, pues por Izuku, por él les ofreció una forma de derrotar pero era secreta, los héroes aceptando porque no tenían más opciones, así que decidieron confiar en él. Izuku tenía planeado algo grande y múltiples científicos que le proporcionó la UA, junto que All Might llamó al señor Shield para ayudar a Midoriya ya que él y Mei no podrían con todo y se pusieron manos a la obra para el experimento Nuevo Amanecer, nombre del experimento dado por Izuku para ayudar a su nación y es así como llegaron a esa situación, lo decía Arthur con tranquilidad.
Ya veo, así que lo único que nos queda en ese universo es confiar en el alumno Midoriya, lo decía Nezu. Me interesa el experimento Nuevo Amanecer, ¿de qué tratará? ¿Qué estará planeando Midoriya? Lo pensaba David con mucha intriga. ¿Qué estarás planeando Izuku? Me interesa mucho en ese bebé que estás haciendo, lo decía Mei muy emocionada a Izuku, que se puso algo nervioso pero intrigado lo que su otro yo haría. En la pantalla se podía ver que en el laboratorio se estaba abriendo una escotilla donde salió un humo denso. En eso todos los científicos y David se estaban levantando. Al fin nuestro experimento está vivo, es hermoso, lo decía uno de los científicos con lágrimas en los ojos de la felicidad. En eso el señor David sonríe. No lo puedo creer que ese chico lo haya logrado, es impresionante. Ve por ellos, chico, solo te pido que me dejes ver lo que creamos. No, lo que creaste, lo decía David con una sonrisa. En eso del humo se comienza a divisar una silueta grande. Mis compañeros científicos, les presento la materialización de la ciencia misma, lo decía Mei, pero fue interrumpida. Les presento la encarnación de la ciencia misma, en todo su esplendor. El superautómata, exclamaba Izuku con una voz que exudaba confianza. Fuera de la pantalla. Ese traje es increíble. ¿Cómo puede ser algo así? Tiene razón, es básicamente la materialización de la ciencia misma. ¡Wow! Esto es increíble, es alucinante, no puedo creer esta obra de la ingeniería, es perfecto, me encantará ver a ese bebé de Izuku-kun en acción, lo decía Mei sin notar en lo que dijo. Increíble que haya creado ese traje, la verdad, me sorprendo de mí yo de esa realidad, lo decía Izuku con mucha emoción. Ese traje es increíble, es muy varonil y zubro, lo decía Kirishima con gran felicidad. ¡Wow! Midoriya, ¿cómo habrás hecho ese pedazo de pieza de la ingeniería? Lo decía Melissa con gran asombro. Sin duda el joven alumno Izuku es un gran científico, me quedé sorprendido por lo complejo que se ve el traje, lo había dicho Nezu con una sonrisa. En la pantalla se podía ver a Izuku posicionándose en una plataforma para después ser enviado volando hacia la dirección de All for One. Buena suerte, cariño, confío en ti. Ten mucho cuidado, lo decía Mei preocupada, pero con una sonrisa al final. En eso se podía ver en un campo a todos los héroes del top, y los pocos estudiantes del 1A peleando contra All for One, pero los mismos se encontraban mal heridos, al igual que los estudiantes de la clase 1A, quedándose sin energías para pelear. En eso del cielo aparece Izuku aterrizando con una pirueta enfrente de los héroes y estudiantes, que quedaban asombrados por quién llegó. Chico, al parecer has llegado, lo decía All Might con algo de alivio, mientras que All for One estaba en el aire no demacrado, sino que estaba en su época de oro. ¿Cómo? No me puedo creer que All for One esté en su mejor momento, lo decía All Might asombrado. Vaya, estoy bien pinche hermoso, por culpa de All Might se fue mi belleza, lo decía All for One vanidosamente, sacándole una gota de sudor a todos los presentes, y a Arthur y All Might se aguantaba las ganas de reír. En la pantalla se puede ver a Izuku en medio del campo de batalla. ¿Quién eres? ¿Acaso un nuevo héroe porque no te conozco? Lo decía All for One con su voz gruesa y suave que es característica de él. Yo no soy un héroe, yo no baso mi poder en esos famosos Koseis o quirks, no, Knight, bien, yo baso mi poder en la ciencia, soy un científico que vino a comprobar una teoría para mi investigación, y junto con enfrentarme a ti, la máxima expresión de los Koseis, estoy emocionado por probar mi teoría, lo decía Izuku con una sonrisa gigante irradiando confianza y vida. Ante esto All for One le dio leve risa de saber lo que tenía, no era un héroe sino un científico, pero al ver su mirada llena de vida, algo que All for One se crispara un poco, porque las personas que tenía la vida en su mirada eran las más problemáticas que puede enfrentar. En eso All for One extiende su mano frente de Izuku, gravedad aumentada a 10, lo había dicho mientras una fuerza gravitacional aplastaba a los héroes, pero le sorprendió levemente que Izuku no le hacía efecto. En eso él comienza a caminar lentamente hacia All for One, y él mismo comienza a descender porque estaba flotando, para ponerse frente a frente con Izuku con el superautómata. Por Dios, señores, llegó el momento que he estado esperando, la máxima expresión de los Koseis, contra la máxima expresión de la ciencia. Esto es increíble, me muero por saber el resultado, lo decía David Shiel parándose de su asiento con brusquedad para gritar con emoción absoluta. Lo apoyo, señor Shiel, por completo, estoy emocionada por todo esto que está pasando frente a mis ojos. Es simplemente bello ver cómo dos mundos completamente opuestos pelean para ver quién se alza por encima del otro, lo decía Mei con gran emoción en su
sus ojos que disparaban estrellas, mientras Melissa estaba impactada sobre cómo su padre actuaba. Será interesante ver cómo ese niño científico se enfrenta a mí, lo decía All for One con una sonrisa emocionada. La verdad yo también estoy emocionado maestro, por lo que está a punto de pasar, lo decía Shigaraki con una voz que reflejaba locura. En la pantalla se puede ver a All for One y Izuku frente a frente, uno con una mirada de indiferencia y el otro con una mirada intensa y un enorme brillo de determinación, no teniendo miedo en lo absoluto. En eso All for One estira su mano para después lanzar una gran ráfaga de aire, que Izuku desaparece en un estallido de velocidad, haciendo que la ráfaga de aire choque contra unos edificios dejando gran destrucción. Para Izuku que estaba detrás lanzara un golpe que estaba cargado con un pulso magnético golpe a All for One mandándolo una gran distancia generando un gran impacto. Pero ¿qué fue eso? Ni siquiera vi el golpe, lo decía All for One muy aturdido, pero no pudo pensar más porque tuvo que cubrirse con un escudo de aire de un ataque eléctrico que terminó fragmentando su escudo cuando ningún héroe lo había hecho. Muy bien científico, me estás comenzando a que pele en serio, lo decía All for One con una voz muy seria, en serio. Me encantaría ver eso, así podré experimentar, lo decía Izuku con una gran sonrisa. En eso All for One se lanza a pelear contra Izuku para que Izuku se lance contra All for One para chocar puños con gran intensidad provocando ondas expansivas, para que después Izuku desaparezca en una gran velocidad, para recibir All for One un golpe que lo mandó a volar para que se recuperara para cargar un camión de aire impactando en Izuku haciéndolo volar, para que donde impactó Izuku, pero All for One se puso enfrente de Izuku sin dejarlo reaccionar, para que All for One lanzara un rayo de energía que cubrió el cuerpo de Izuku. Fuera de la pantalla. Todos que estaban bien como era la pelea de intensa, no puedo creer que el joven Midoriya le esté dando pelea a All for One, es increíble que ese bebé de Izuku está haciendo cosas increíbles, no cabe duda que ese invento es la máxima expresión de la ciencia y la ingeniería, lo decía Mei con gran emoción al ver cómo ese autómata era muy poderoso. La verdad se tiene bien el título de la máxima expresión de la ciencia, lo decía David con una gran sonrisa, hasta que todos vieron como All for One le lanzaba un rayo cubriendo a Izuku. Midoriya lo habían gritado todos los amigos de Izuku, mi bebé, lo gritaba Inko, pero después de un tiempo, hasta que vieron algo que los sorprendió. En la pantalla se vio que el ataque de All for One provocando una cortina de humo para después revelar a Izuku que estaba cubierto en un campo de fuerza. Vaya que fue un gran ataque, pero el mío es mejor, lo decía Izuku para después que la mano del autómata se volvía una especie de arma la cual despidió un color rosa. Señor de los dones, te presento al cañón electromagnético, lo decía Izuku con una gran sonrisa para disparar el arma hacia All for One que lo impactó por la corta distancia que tenía de Izuku mandándolo a chocar contra 5 edificios causando que se destrocen por completo. Viendo a All for One con la mitad de su torso totalmente destrozada, ¿cómo es posible que ese mocoso me hiciera un gran daño? Y lo peor es que mi regeneración es muy lenta. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué me hizo ese mocoso? Pero All for One se tuvo que mover a un lado por un látigo hecho de electricidad golpe el edificio destrozado detrás de él, que al impactar hizo que la roca se derritiera. En eso las heridas de All for One se regeneraran, para después hacer una combinación de dones que le permitió aumentar su velocidad y poder darle múltiples golpes a Izuku mandándolo a volar con unas leves grietas en el autómata. En eso Izuku choca sus puños haciendo que las bobinas de los guantes generen una gran cantidad de energía para generar con la energía eléctrica una jaula hecha de rayos. Muy bien All for One, te presento unas de mis técnicas más poderosas. La prisión vórtica. Aquí yo reino y no podrás escapar. En eso Izuku carga de energía eléctrica en su puño derecho para desaparecer en un estallido de velocidad asombrando a Azo el cual estaba atento, para después ser impactado por el puño de Izuku mandándolo hacia una de las paredes de la prisión dándole una gran descarga de voltios superior a cualquier kirk eléctrico, para después sea impactado por otro que lo mandó al cielo, pero Azo se detuvo para generar un escudo de aire, impactando por el puño de Izuku generando una explosión de energía en colisionar dos fuerzas. La batalla de la ciencia contra los Koseis ha comenzado. Time skip. Todos los espectadores estaban sumamente callados por la pelea que estaban presenciando. En la pantalla se podía ver un campo de batalla todo destrozado. All for One estaba muy lastimado que ni siquiera su regeneración lo ayudaba a recuperarse, mientras que del otro bando Izuku tenía el traje del autómata muy dañado y agrietado por todas partes. También Izuku estaba sangrando en su rostro y tenía unos cuantos huesos rotos por el brutal combate que se estaba enfrentando. ¿Por qué no te rindes, maldito mocoso? Lo gritaba All for One con gran ira, ya que era una persona que era difícil hacerlo enojar, pero Izuku lo logró. ¿Por qué rendirme?
Yo seguiré luchando, aunque mi cuerpo esté destrozado. Rendirme. No, no, Nine, Niet, esa palabra no la conozco, sino en evolucionar, lo gritaba Izuku para activar su última bobina Tesla, para lanzarse a una enorme velocidad con un puño cargado de electricidad yendo contra Azo, que hizo un escudo de aire que fue roto por Izuku impactando en la mandíbula de Azo haciéndolo volar, para que Izuku disparara su cañón electromagnético, destruyendo la mitad del torso a All for One, para después generar un látigo eléctrico, que cortó las piernas de All for One, para después Azo, en un último intento de detener a Izuku, dispara un último cañón de aire, que hizo a Izuku cubrirse con su escudo, para saltar a Azo y conectarle su último golpe cargado de una onda electromagnética, impactando en el rostro, rompiendo el cráneo de All for One, cayendo al piso, para después Izuku ponerse encima de él con un pie en su espalda de Azo. Maldito mocoso, ¿cómo es posible que me hayas vencido? Esto es imposible, lo decía Azo con gran ira dirigida a Izuku, pues ahora es una realidad, mi experimento está completo, dejarás de hacer sufrir a la gente, y nunca olvides que la ciencia te venció. All for One, maldito científico lo gritaba All for One con gran ira, para que Izuku agarrara de la cabeza a Azo, gritando, pulso eléctrico, para que grandes cantidades de voltios recorrieran el cuerpo de All for One, destruyendo todos sus órganos, acabando así con la vida del símbolo del mal para siempre. Lo logré. Al fin demostré que la ciencia derrota a los Koseis, ahora la ciencia es la más fuerte, el experimento ha sido exitoso, lo gritaba Izuku con gran alegría de hacer realidad su sueño y traer paz a su nación, levantando su mano con mucho ímpetu, para después caer inconsciente de pie, en eso aparece Mei con varios héroes tras de ella, al ver a Izuku corre a su auxilio, Izuku, amor, ¿estás bien? Izu, viendo que su novio estaba con muchas heridas y con el autómata casi destruido, lo lograste amor, lo lograste Izuku, cumpliste tu sueño, de demostrar que la ciencia es más poderosa que los Quirks, estoy orgullosa, lo decía Mei con lágrimas de felicidad, traigan un médico, lo gritaba Mei a los héroes que ayudaron a Mei a cargar al inconsciente peliverde. Años después. Se puede ver al profesor David Shield siendo entrevistado por muchos reporteros. Señor Shield, ¿cómo se siente ser la persona más inteligente? Ante esta pregunta, David sonrió con mucha nostalgia. Yo no sé qué se siente ser el más inteligente, pero yo no soy ni creo ser el más indicado para responder esa pregunta, respondía David con tranquilidad, porque señor Shield, entonces a quien debemos preguntarle, mejor pregúntenle al genio loco. Izuku Midoriya, lo decía David con mucha alegría y emoción. Cambiamos de cámara a una Japón altamente avanzada tecnológicamente, donde no se podía ver ningún héroe a la vista, en una torre que era la más alta de todas, se encontraba a unos científicos caminando al lado de un peliverde de unos 25 años, señor Izuku díganos qué debemos hacer, lo serviremos sin dudar, pues no pierdan el tiempo mis estimados, la ciencia no para de crecer y nosotros tampoco, a trabajar, lo decía Izuku con un gran fuego en sus ojos. Sí señor Izuku, en eso todos se dirigen a una puerta que se abre automáticamente, viendo Izuku un mega laboratorio donde se veían a muchos científicos trabajando, mientras Izuku los vigilaba con una sonrisa, en eso a su lado aparece Mei su esposa, así que... Lo conseguiste cariño, cambiaste la realidad, así es esposa mía lo decía Izuku besando a Mei en sus labios, al fin los Koseis trabajan para la ciencia. Se apaga la pantalla. Y bien les gustó, en eso todos estaban callados hasta que todos los alumnos incluso héroes gritaron emocionados que hizo a Arthur cubriéndose los oídos, esa batalla fue muy genial, lo gritaron todos los chicos del 1A y 1B excepto Monoma y Bakugou, no puedo creer que ese niño haya derrotado a ese villano sin un Kirk, ojalá tuviera ese autómata para pelear contra él, lo decía la heroína Mirko con mucha emoción que golpeaba con su pie con gran fuerza el piso de la emoción que le causó la pelea, tranquila Mirko, también debo admitir que el chico dio una estupenda batalla, y dígame joven Arthur, ¿qué pasó con Japón después de la batalla del joven Midoriya? Lo decía Nezu y apoyándolo All Might. Pues déjenme explicarles, pues después de la batalla de Izuku, pues él mismo consiguió su sueño de cambiar la realidad, así que Japón destruyó el sistema de héroes por completo, ahora creando un sistema donde la ciencia predominaba y los avances tecnológicos, convirtiendo a Japón una potencia de la tecnología y siendo uno de los países con el primer lugar en educación del mundo y de avances científicos y tecnológicos, siendo donde peleó Izuku se levantara una ciudad, que es la metrópolis de la ciencia y tecnología, siendo Izuku su gobernante,
obviamente teniendo un poder político grande, y así es como Izuku demostró que la ciencia vence a los quirks. Ahora los quirks trabajan para hacer crecer la ciencia y los que usan quirks son los policías, que protegen a la ciudadanía y los inventos de los científicos importantes de la ciudad, respondía Arthur con calma, asombrando a los demás, en no poder creer que los héroes dejaron de existir y solo la ciencia predominaba. Destruyeron la realidad que estaba hace mucho tiempo, por solo un chico, el joven que tenían al frente, pero lo que ocurrió después asombró a todas las chicas y a todos en general, viendo como Mei se subía sobre las piernas de Izuku que estaba sentado. Me encantaría ser tu esposa, mi científico número 1, para hacer a ese bebé autómata, lo decía Mei para agarrar del rostro a Izuku y darle un beso apasionado en los labios a Izuku que no pudo con esto desmayándose, mientras Mei ponía su cabeza en sus pechos mientras lo acariciaba. Fin del capítulo.